No sé cómo presentarlo porque, por un lado, es mi amigo, mi maestro, y es un hombre que Dios ha utilizado en estos años increíblemente y ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Él tiene un compromiso después. Pero el hermano Elvis Carballosa es bien conocido por nosotros, por sus escritos, por sus conferencias en video. Yo sé que la mayoría de ustedes son seguidores de él. Así que voy a orar por él para darle la entrada. Padre, nos reunimos en el nombre de tu Hijo Jesús, el que murió, resucitó y ha sido exaltado, y estamos esperando que vuelva por nosotros. Ahora, Señor, nos queremos poner a la disposición de tu palabra, que a través del Espíritu Santo haga los ajustes en nuestras vidas. Te pido que le des esa libertad y esa autoridad a mi hermano Elvis Carballosa, para que sea de bendición como ha sido siempre para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Adelante, doctor. Hermanos de Panamá y de cualquier otro sitio que pudiesen escucharme, es un honor, es un privilegio poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Víctor. Fue mi alumno en Guatemala. Él y su esposa, su querida esposa, fueron mis alumnos. Y os digo con toda sinceridad, con un corazón abierto, el hermano Víctor siempre fue un caballero en la clase, un joven respetuoso, cariñoso y digno de ser admirado. De manera que ahí en Panamá tenéis a un pastor, a un misionero, a un siervo de Dios. Él, su esposa y su familia. Le tengo un profundo cariño a ambos. Hace ya años que Víctor estaba escribiéndome, estuve a punto de ir a hacer una visita allí, pero por alguna razón hubo algún impedimento y no fue posible. Pero de verdad que tengo muchos deseos, y esto de la pandemia se calma, poder compartir con vosotros la palabra de Dios. En este momento y para esta hora y para esta ocasión, quiero hablar particularmente a los pastores y a los líderes de iglesias, los dirigentes, hermanos, hermanas que puedan escucharme. Quiero leer para vosotros un pasaje que Pablo escribió a su discípulo amado y amigo personal, Timoteo. En la segunda epístola, que fue la última que Pablo escribió antes de ser ejecutado por el Imperio Romano, por el emperador Nerón, Pablo le escribe a Timoteo y le dice en segunda a Timoteo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, insiste, no te rindas, no tires la toalla. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido de Pablo, había aprendido muchas cosas, había aprendido doctrina, había aprendido el ministerio pastoral,
había aprendido el ejercicio de la compasión y de la gracia. Muchas cosas había aprendido. Por eso Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y eso lo aprendió Timoteo de su mamá y de su abuela, de Loida y Eunice, porque el padre de Timoteo desafortunadamente era un pagano, era un griego pagano. Pero la mamá y la abuela de Timoteo pusieron cuidado en enseñarle a aquel niño, jovencito después, enseñarle las Sagradas Escrituras. Mire cómo Pablo llama a la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y añade, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es importante a todos vosotros que me escucháis, que tenéis familia. Me decía el hermano Víctor que tiene 5 hijos y ahora tiene nietos. Todos vosotros, pastores que me escucháis, que tenéis hijos, tenéis que ser ejemplos de esos hijos y tenéis que enseñar a las familias, a los padres de familia de vuestra congregación, a que críen en la amonestación del Señor a sus hijos, que les enseñen, que les ayuden a crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra. Y seguidamente Pablo, en los 2 versículos finales de este capítulo, escribe o escribió la declaración más importante que encontramos en todo el Nuevo Testamento respecto de qué es la palabra de Dios. No hay en ningún sitio de la Biblia ninguna declaración, ninguna afirmación que supere esto que Pablo dice aquí. Dice el apóstol, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa frase tiene un énfasis tremendo. Tiene un contenido tremendo. Cada palabra ahí pesa de verdad. Comienza diciendo el apóstol, toda, no parte, toda. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último capítulo 22, el último versículo, por allí versículo 17 creo que es, o algo así, 21, versículo 21. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda. Todos los libros que Moisés escribió, los libros históricos, desde Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, los Salmos y luego los libros de los profetas, sean los profetas mayores o los profetas menores. Pablo dice allí, toda la Escritura. Y la Escritura se refiere a aquello que fue escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guardó, protegió, dirigió a los autores de la Biblia, desde el primero, desde Moisés, hasta el último de ellos, el apóstol Juan.
el Espíritu Santo guió la mano de cada uno de aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios. Ellos escribían la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios usó a unos 40 hombres para que expresasen con palabras humanas, con palabras comprensibles a los hombres, comprensibles a ti y a mí, para que no tengamos excusa. No tenemos excusa. No podemos disculparnos. No podemos decir, a mí nadie me dijo nada. Yo no sabía, no había oído. Bueno, Pablo le dice aquí a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada no es lo que ocurre cuando alguien, hombre o mujer, va a una montaña y se emociona y escribe un canto o escribe un poema o algo así. No se refiere a eso. Tampoco se refiere al pintor que pinta un cuadro muy lindo. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tintoretto, el Greco, Velázquez o cualquiera de esos famosos pintores. No se refiere a eso. Cuando dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios, queridos pastores, hermanos, amigos que me escuchan, cuando dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios, escúcheme. Pablo quiere decir que toda la escritura tiene su origen en Dios. La palabra inspirada por Dios significa que las sagradas escrituras tienen su origen en Dios. Que la sagrada escritura procede de Dios. Que Dios es la fuente de procedencia de cada palabra de la Biblia. Dios usó a hombres como Moisés, como Josué, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, pero los usó para que ellos pudiesen expresar con palabras humanas lo que en realidad es la palabra de Dios. De manera que es importante que entendáis eso. Toda la escritura, todo lo que es la Biblia, esos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Todo eso que llamamos la Sagrada Escritura, singular o plural, las Sagradas Escrituras, o la Biblia, o el texto sagrado, todo eso que llamamos la Sagrada Escritura tiene su origen en Dios. Eso es lo que significa que es inspirada. Y porque tiene su origen en Dios, la Biblia es inerrante. Es decir, no contiene error o errores. En la Biblia no hay errores. A veces encontramos problemas a causa de la transmisión del texto. La Biblia ha sido copiada cientos, miles de veces. Y en el mundo ahora mismo hay millones de versiones de las Escrituras. Millones en diferentes idiomas. Pero en el texto bíblico, en el texto original,
en esos manuscritos que Moisés escribió y que Isaías escribió y que Jeremías escribió y Ezequiel y Daniel y los otros profetas, y que los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y los demás que escribieron, todos ellos escribieron el texto de la palabra de Dios sin error. De manera que, querido pastor que me escuchas, o maestro que me escuchas, cuando abras la Biblia, cuando le leas la Biblia a tu congregación, a la asamblea donde Dios te ha puesto para que enseñes y prediques, cuando abras la Biblia, puedes tener la absoluta seguridad que estás abriendo, que estás leyendo, que estás enseñando, que estás predicando un libro que procede de Dios. Un libro cuyo contenido tiene su origen en Dios y por lo tanto es inerrante. No contiene error o errores y es infalible, es decir, que no falla. Todas las profecías de la Biblia, todas las que se han cumplido ya, se han cumplido al pie de la letra. Al pie de la letra. Dios prometió a la nación de Israel que le daría una tierra y esa tierra es de ellos y eso se ha cumplido porque Dios se la dio. Dios prometió que enviaría la tierra al Mesías y lo envió y prometió que lo enviaría a través de una virgen y lo envió a través de María la Virgen, o como decimos, Santa María la Virgen. Dios lo envió así. Y Dios dijo que iba a vivir en la tierra y que iba a enseñar, y enseñó, y que iba a hacer milagros, y lo hizo. Hizo milagros. Sanó a los ciegos, devolvió la vista a los ciegos, hizo andar a los cojos y paralíticos, restituyó a personas que tenían brazos y otros miembros incapacitados, echó fuera demonios e incluso levantó a personas de los muertos. Todo lo que la palabra de Dios dice se cumple. Dios dijo que iba a nacer en Belén de Judea y allí nació. Tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, dice Miqueas 5:2. No eres la más pequeña entre las tribus de Israel, porque de ti saldrá aquel que apacentará a mi pueblo. Y allí él nació, en Belén de Judea. Allí fueron aquellos pastores a ver el sitio donde él nació y a estar con él. Allí los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres sobre quien Dios se ha agradado. Pero no solo eso, la Escritura también profetiza o profetizó que él moriría, una muerte ignominiosa, una muerte terrible, y eso lo encontramos allí en Isaías capítulo 53, donde Isaías de una manera muy dramática dice: el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él o descargó sobre él el pecado de todos nosotros. Él fue herido, fue humillado y fue clavado en un madero, clavado en la cruz, y literalmente murió.
y al tercer día, como lo profetiza la Escritura, resucitó de entre los muertos, en semejanza a lo que ocurrió a Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y así fue. Literalmente se cumplió. De manera que cuando Pablo dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios, no se olvide, querido pastor que me escucha, que eso de inspirada por Dios significa que Dios es el que origina la palabra de Dios, que la fuente de procedencia de la Biblia es Dios. No fue el hombre que la escribió. El hombre que la escribió fue un instrumento que Dios usó para escribir la Sagrada Escritura. Además dice Pablo que toda la Escritura es útil para enseñar. Mira qué responsabilidad tan tremenda tienes tú y tengo yo. Es mi responsabilidad igual que es tu responsabilidad. Enseñar la palabra de Dios. Que otros sepan, que otros entiendan, que otros comprendan la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Hay personas que necesitan ser redarguidas, convencidas de su pecado, para que confiesen su pecado delante de Dios y que Dios les perdone. Y Dios perdona y puede perdonar y tiene la autoridad para perdonar a todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar, que hay salvación, que hay vida eterna, que hay perdón de pecados para todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo, para redarguir, para corregir a creyentes, personas que ya han creído, pero tropiezan, se equivocan y hay que corregirlo. Y dice Pablo que también para instruir en justicia, es decir, para instruir en el camino de Dios, que es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y todo eso tiene un fin. Dice Pablo allí, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto ahí significa maduro, significa capaz, significa suficiente. Es decir, para que el hombre de Dios, el predicador, el pastor, el creyente, sea una persona capaz y sea suficiente, que sepa agradar a Dios. Y eso Pablo lo explica justo al final, enteramente preparado para toda buena obra. Las obras no salvan. Somos salvos por la fe en Cristo. Pero las obras tienen que ver con los galardones, con los premios, con las coronas que un creyente puede recibir el día cuando el Señor lleve la iglesia a su presencia, a eso que llamamos el rapto. Después del rapto habrá
el tribunal de Cristo, donde las obras de los creyentes han de ser juzgadas. El creyente ya fue juzgado con Cristo en la cruz. Ahora las obras de los creyentes van a ser juzgadas cuando Cristo venga. Bien, Pablo insta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2, a que predique la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, queriendo que se le diga solo lo que quieren oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ese versículo es uno de mis textos preferidos. Pablo dice ahí, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y eso me motiva. Porque Pablo no dijo, la carrera acabó conmigo. Él dijo, he acabado la carrera. Y eso es lo que quisiera que todos vosotros, mis queridos pastores panameños, hagáis. Que acabéis la carrera con gozo, con gratitud a Dios, con alegría, con humildad, con devoción a Dios y con gratitud a Cristo, quien te ha llamado para hacer lo que estás haciendo y te ha llenado de su Espíritu Santo para que seas un pastor eficaz. Deseo que Dios os bendiga ricamente. Deseo que Dios bendiga toda la nación panameña y a los pastores como vosotros, a las familias que forman vuestra congregación y otras congregaciones. Espero que no esté lejos el día cuando podamos vernos otra vez. Y espero que no esté lejos el día cuando podamos darnos un fuerte abrazo ahí en Panamá y gozar de las bendiciones del Señor. Muy bien, que Dios os guarde, que Dios os bendiga. No os olvidéis, toda la Escritura tiene su origen en Dios. Dios es el autor de la palabra. Es su palabra. Y hay que tratarla con respeto, con devoción, con mucho cuidado. Que Él sea con vosotros. Gracias, querido Víctor, por darme esta oportunidad. Y gracias, queridos hermanos, por tener la paciencia para escucharme. Que Dios os bendiga y os guarde. Muchas gracias, doctor. Amén. 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 Gracias. Jairo.